Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Vamos a comenzar nuestra reunión del iba a decir domingo, es de viernes. Así que los saludo a ustedes que están hoy, Janet, Carlita, Benjamín, Ingrid y Javier. Hoy día estamos en familia. Así que vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por darnos esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Esperamos que ya las próximas reuniones que vamos a hacer, vamos a dirigirnos ya desde la iglesia. Así que vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me das en este día viernes. Agradecer, Señor, porque podemos juntarnos, un grupo de tus hijos, para compartir y reflexionar con respecto a tu palabra. Señor, límpianos de toda contaminación. La contaminación, Señor, de lo que oímos, de lo que escuchamos, incluso aquellas cosas que vemos y hablamos. Que sea esta palabra trascienda nuestro espíritu. Nos lavamos, nos limpiamos en esta tarde y damos gracias, Padre eterno, porque nos da este gran privilegio de alimentarnos de tu palabra. Señor, que este sea el pan de vida, que alimente nuestro espíritu y que haga crecer nuestros sentidos espirituales. Por los méritos de Cristo oro. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 45, en los versículos 3. Hoy voy a enseñar sobre el lenguaje del espíritu. Vamos a hablar de eso hoy día. Isaías 45, el versículo 3. Ya ahí ustedes lo tienen en pantalla y vamos a compartir esta palabra de hoy. Dice así. Dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces compartimos hoy esta palabra y vamos a ir complementando con otras palabras proféticas, y hoy quiero hablarles sobre el lenguaje del Espíritu Santo. El lenguaje, hay un lenguaje del Espíritu y que se complementa y nos habla el Espíritu Santo. Entonces, para eso quiero que vayan el libro de Joel también. En el libro de Joel, en el capítulo 2, libro de Joel, capítulo 2, versículo 23. 2:23 al 29. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dice que las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y hoy restituiré los años que comió la oruga, el saltón revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces,
Aquí vamos a complementar estas dos palabras. Una, que hay un tesoro. Dice, te daré los tesoros escondidos. Vamos a ver cuál es ese tesoro escondido. Y lo segundo que vamos a ver, que habla de gozarnos, de alegrarnos, porque dice que hay una lluvia, la lluvia a su tiempo. Hay una lluvia, la primera lluvia y la segunda, la temprana y la tardía, como al principio. Y algo produce. Pero si nosotros analizamos este mismo texto, él habla de las eras se llenarán de trigo. Entonces está hablando como un lugar donde se almacena el trigo y también un lugar donde se almacena el vino y el aceite. Entonces, hoy quiero complementar estas palabras y quiero enseñarle a ustedes sobre el mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo que vivimos y palpamos todos nosotros. Ese mundo es tan real como el mundo que tocamos, que percibimos a través de los 5 sentidos. Pero el mundo espiritual es totalmente distinto a este mundo que nosotros vemos en un solo plano. Porque este mundo que vemos, lo vemos, lo percibimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que palpamos, tocamos, nosotros creemos que eso es real. Ese es el mundo natural. Pero hay otro mundo que es mucho más grande, más infinito, que es el mundo espiritual. En ese mundo espiritual, eso es real. Para poder describirlo, es como que ustedes se miraran en el espejo y ustedes pudieran ver el espejo y el espejo fuera ese mundo natural. Pero el mundo real es el mundo que ustedes reflejan. Entonces, nosotros somos productos de ese reflejo de Dios. Entonces, el mundo espiritual donde Dios habita, ese mundo, existen ángeles, existen familias, existen arcángeles, existen querubines, existen ángeles que sanan, existen ángeles que son jueces, etc. Y en ese mundo es un mundo donde actúa lo que se llama el reino de Dios. El reino de Dios está en ese mundo. Entonces, el mundo espiritual, que es importante analizarlo, tiene códigos. Entonces, hay varias cosas que es importante. El mundo espiritual tiene códigos. El mundo espiritual tiene leyes. El mundo espiritual tiene lenguaje. Así como nosotros tenemos nuestro idioma, o las naciones tienen diversos idiomas, el mundo espiritual también tiene su idioma. El mundo espiritual tiene su cultura, como nosotros tenemos la cultura. Y el mundo espiritual también, dentro de ese mundo existen dimensiones. Por eso hay dimensiones que habla de niveles. En el mundo espiritual hay también atmósferas. Hay atmósfera de milagro, atmósfera de diseño, atmósfera de adoración, atmósfera de gloria, etc. En ese mundo espiritual también existe lo que se llama el lenguaje y las palabras. Entonces, vamos a ir aprendiendo. Porque el mundo espiritual tiene que darse a conocer. ¿Cómo se da a conocer? Y el mundo espiritual se da a conocer con palabras y se da a conocer con los idiomas. Entonces, cuando el Espíritu Santo, Él quiere entregarnos algo de ese mundo espiritual, lo que hace Él nos habla a nosotros, pero nos habla a veces con cosas que a nosotros nos cuesta entender. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ir aprendiendo cómo nosotros podemos entender el mundo espiritual. Entonces, voy a explicar un poquito más. Hay momentos que usted tiene ganas de leer la Biblia. ¿Y qué está haciendo el mundo espiritual? Está poniendo una intención en su corazón para que usted lea un secreto, o hay una palabra, hay una verdad, pero lo está moviendo el mundo espiritual. El espíritu le está instando que busque una respuesta de algo, pero nosotros leemos y no lo entendemos,
porque el mundo espiritual no se logra entender con el conocimiento, sino con el mundo espiritual. O sea, yo puedo tener conocimiento, pero es distinto tener el mundo espiritual con una verdad revelada. Son dos dimensiones distintas. Entonces, ¿qué ocurre a veces? Que el mundo espiritual nos habla a nosotros y a veces nosotros no sabemos cómo interpretarlo. Por ejemplo, otra cosa como habla es a través de sueños. Hay momentos que hay sueños que le marcan a usted. Esos sueños tienen símbolos. A veces esos sueños, Dios ocupa ciertas figuras que para nosotros son importantes o son relevantes, que puede ser un padre, una madre, un abuelo, una abuela o una situación particular. Pero ese mundo espiritual que no está hablando no es que no hable a través de esa figura como real, sino lo que Dios está haciendo es que está dándole algo a conocer. Y esos símbolos nosotros los desconocemos, no sabemos cómo ubicarlo. Entonces, cada sueño que nosotros percibimos a través del espíritu, Él nos está hablando, pero nos cuesta a nosotros entender. Entonces, para entenderlo, yo tengo que tener un lenguaje espiritual. ¿Van conmigo? Ese lenguaje espiritual, lo que la Biblia, especialmente el profeta Isaías, en el texto que ya les mencioné, que está en Isaías 45:3, que dice, yo te daré los tesoros escondidos. ¿Cuáles son los tesoros escondidos? Son justamente el conocer el mundo espiritual y todas las implicaciones que tiene el mundo espiritual. Su idioma, sus códigos, su lenguaje, su interpretación. Al descubrir eso, es algo tremendo y revelador, porque eso lo hace el espíritu. Entonces, el mundo espiritual, como hay tesoros, ya hay una cantidad enorme de tipos espirituales. Por eso, si ustedes leen Isaías 6, van a encontrar tipos espirituales ahí, donde el profeta Isaías está viendo en una dimensión espiritual la gloria de Dios con sus ángeles, con querubines, que lo normal no podía haberlo visto. Entonces, esos símbolos que nosotros podamos estar interpretando, Dios nos quiere entregar un lenguaje. Entonces, la intención de hoy día es que nosotros podamos abrir y percibir ese mundo espiritual hacia nosotros para poder entrar, ser más espiritual. Entonces, esos símbolos que nos revela el Espíritu Santo, a veces son por medio de palabras, a veces son sueños, a veces son sucesos, a veces nos hace ver cosas incluso en la vida, nos hace ver ejemplos para nosotros poderla interpretar. Pero entre más yo natural sea, menos espiritual, más difícil va a ser poder entender el lenguaje del espíritu. Entre más espiritual soy, más puedo entender al Espíritu Santo o a Dios para lo que Él quiere hacer con mi vida. Por eso el mundo espiritual es muy grande, es una dimensión demasiado grande. Y nosotros, como tenemos mente finita, el Espíritu tiene que trabajar en son de nuestro corazón y de nuestra mente. Mire, voy a darle ejemplos bíblicos para que ustedes puedan ver solo poquitos. Hay una cantidad enorme, pero voy a dar solamente 3 de tantos que hay, donde el Espíritu Santo motiva a su profeta a que puedan aprender el mundo espiritual, porque el mundo espiritual tiene su propio idioma. Entonces veamos Jeremías 36. Vean Jeremías 36, 1, 3. Jeremías capítulo 36, versículo 1 y 3. Miren lo que hace Dios a través del profeta. Dice que aconteció que en el 4º año Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, dice que vino estas palabras. Se fija, le está hablando por palabra. Dice, vino estas palabras de Jehová a Jeremías diciendo, le está hablando. Dice, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá, contra todas las naciones,
desde el día en que comencé a hablarte y desde los días de Josías hasta hoy. Veamos el versículo 3. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. El verso 4 dice, y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de la boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Vamos al versículo 5. Y después mandó a Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar a la casa de Jehová. Dice, entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y la leerás también a oído de todo lo de Judá que vienen de sus ciudades. Se fija, el Espíritu le codifica al profeta. El profeta tiene que tomar un rollo y en el rollo tiene que transcribir todo lo que el Espíritu Santo le va hablando. Eso tenemos un ejemplo. Se fija, o sea, el Espíritu Santo puede hablar y la gente va a escuchar. Vamos a otro ejemplo en este mismo. Vamos a Jeremías capítulo 18, versículo 1 y 6. En Jeremías capítulo 18, versículo 1 y 6. Espérenme un poquito, voy a buscarlo yo en mi Biblia. Estoy buscando. Dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo. Dice, levántate, mírele cómo le va a hablar ahora. Vete a casa del alfarero. O sea, él tenía que dirigirse a un lugar, ver un artesano y mire, y allí te haré oír mis palabras. Dice que descendí a la casa del alfarero y él empezó a observar que él trabajaba sobre ruedas y la vasija de barro que él hacía se echó a perder de su mano y volvió y la hizo otra vez según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer en vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, aquí podemos describir que Dios le lleva a una persona y a través de esa persona le está describiendo el símbolo del alfarero. Cómo ese alfarero hace cosas, crea cosas con sus manos, con el barro. Y en ese barro nos representa. El alfarero le representa a Dios. Se fija, y él empieza a trabajar con las manos, pero hay una piedrecilla se echa a perder. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Lo hace todo de nuevo. En lo que Dios quiere describir, cómo él puede crear, cómo él puede hacer, cómo él puede transformar de acuerdo a su diseño la intención en nuestro corazón. Entonces podemos ver que esta es la forma como Dios también puede hablar a nuestra vida. El tercer ejemplo que vamos a ver, este es el último, Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 1 al 5. Mire lo que hace el Espíritu de Gloria. Dice, y el Espíritu me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, el cual mira hacia el oriente, y aquí la entrada a la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, Pelatías, hijo de Benaía, principal del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maniquinan perversidad y dan esta ciudad mal consejo, y los cuales dicen, no será tan pronto de que edifiquemos casa, y esta será la olla, nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, las cosas que suben vuestro espíritu, yo las he entendido. Entonces, como podemos ver aquí, le muestra una olla,
Se fija, Él pone carne, son los elementos proféticos donde Él interpreta el Espíritu lo que Él quiere hacer. Se fija, Él lo lleva a una dimensión. Por eso el Espíritu Santo, cuando trabaja a nosotros, Él trabaja con un idioma. Él trabaja con ese idioma. Él habla a través de códigos. Entonces, el Espíritu, con nuestro Espíritu se va a entender para que nosotros podamos interpretar su lenguaje, su gloria. Por eso, en la antigüedad, el Espíritu Santo habló por profeta, habló por jueces, habló por sacerdote. Y Él nos ponía ese mensaje para que nosotros pudiéramos caminar en son de esa verdad. Ya, hoy todavía el Espíritu Santo sigue hablándonos. Hoy el Espíritu Santo se sigue revelando a través de Él. Hoy todavía el Espíritu Santo sigue hablando a través de su palabra. El Espíritu Santo sigue ministrándonos. Por eso Él quiere comunicarse con nosotros. ¿Me están escuchando todos, cierto? El Espíritu Santo, como Él quiere comunicarse con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar más al Señor y dejar las cosas vanas. Entonces, no podemos nosotros estar pidiendo al Espíritu Santo si andamos rápido. No podemos nosotros estar pidiendo al Espíritu Santo que nos diga cosas directas. No es así. Por eso el Espíritu Santo, Él ve que nuestra carnalidad vaya disminuyendo, nuestro sentido vaya disminuyendo, para que luego Él pueda entregar un mensaje. Pero para eso nosotros tenemos que apartarnos. Por eso la Escritura dice, santifícanos en tu verdad. La palabra santificar, o sea, tenemos que apartarnos la verdad para que Él nos pueda revelar cosas. No puede Él revelarnos cosas en lo que estamos pidiendo, si andamos rápido, si andamos apurados, si estamos con el televisor encendido, si estamos escuchando música. No funciona así el mundo espiritual. El mundo espiritual funciona en base al silencio, en base a cómo nos apartemos. No podemos estar en medio del bullicio. Tenemos que estar conectados con el Espíritu para no interferir, para que no interfieran cosas que Él nos quiere comunicar. Por eso el Espíritu Santo, Él trabaja a través de los principios. Y Él va a trabajar a través de los principios con figuras, con objetos, con símbolos, con cosas que Él quiera mostrarnos y quiera revelarnos. ¿Se fijan? La llave principal de esto, de todo esto que Él quiere hablarnos, impera en nosotros, es el amor. Si está el amor en nuestros corazones, el amor, eso nos va a ayudar indudablemente a poder entender lo que el Espíritu Santo Él quiere entregarnos y que nosotros podamos experimentar. Por eso necesitamos nosotros entender, comprender. Hermano mío, ustedes pueden escuchar palabra, pero para escuchar palabra ustedes necesitan también retirarse del bullicio de las cosas de la vida, para que pueda haber conexión espiritual. De lo contrario, usted no va a entender de lo que el Espíritu quiere hablarle, ministrarles. Eso es lo que hace. Por eso el Espíritu Santo necesita conversar, necesita dialogar con nosotros. Cuando quiere dialogar, porque Él quiere hablarnos, Él nos quiere guiar. A veces Dios nos entrega ciertas figuras, o a veces estamos soñando tres cosas. Hace 3 días que alguien está soñando varias cosas, pero no tiene interpretación, pero está angustiado su espíritu, porque tiene 3 veces repetido ese mismo sueño, con otros símbolos, el elemento, pero no tiene respuesta en su mente, pero le está hablando al espíritu. El problema está, si usted no está buscando la respuesta en el mundo espiritual, difícilmente que podrá alguien interpretarle, al menos que sea espiritual. Por eso el Espíritu Santo Él nos quiere enseñar,
y nos quiere enseñar todas las cosas. Eso nos dice la Escritura. Él nos quiere enseñar, nos quiere también dar a conocer lo que Él quiere hacer en el futuro. Él nos quiere hablar lo que quiere hacer en el presente. Él nos quiere hablar la voluntad del Padre para este tiempo. Por eso el Espíritu Santo tiene su idioma. El Espíritu Santo, ya hemos hablado, que tiene su forma de poder hablar. Y eso, fíjese, el Espíritu incluso puede tomar como Él quiere hablar, el mundo espiritual quiere hablar nosotros necesitamos también entender el mundo espiritual a través de su idioma. En 1 Corintios, mire, en 1 Corintios capítulo 14, ya Pablo habla de esta manera espiritual. Dice así, porque el que habla el lenguaje, dice, no habla a los hombres, sino a Dios, que nadie entiende porque por el Espíritu habla misterio. ¿Se fija? O sea, si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 14, verso 2, que hay un lenguaje, pero ese lenguaje lo está tratando de hablar a mi espíritu, no a mi conocimiento. Mi espíritu está recibiendo misterio. Eso está entregando. Y en este mismo capítulo, si ustedes ven los versículos 14, 15, dice, porque si yo oro lenguaje desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraremos en espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, para que haya esa relación entre el espíritu y el entendimiento, yo tengo que ser espiritual. Nos está señalando a través de este pasaje que el espíritu quiere guiarnos, hablarnos. Miren, este texto deberían ustedes subrayarlo en su Biblia, en Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Dice, de igual manera el Espíritu, mire, nos ayuda. ¿En qué? En las debilidades de hombre. Pues, ¿qué hemos de pedir? O sea, esa persona que tiene petición está orando. Pero el Espíritu nos va a guiar qué es lo conveniente. Porque nosotros humanamente, como tenemos debilidad, no lo sabemos. Pero el texto dice, pero el Espíritu mismo, mire, está usando la intercesión, está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Eso hace. Entonces, nosotros recibimos misterios, estamos recibiendo las cosas necesarias para nuestra vida. Y lo más maravilloso que me voy edificando, voy pudiendo entender lo que el Espíritu quiere a mi vida. Por eso Dios quiere trabajar con nosotros y los quiere trabajar a través de los dones, ese don que Él nos pone. Todos deberíamos pedirle al Espíritu Santo que desarrollara este lenguaje, el don del Espíritu, para poder hablar y adorar y Él nos revelara misterio. ¿Cuánto le gustaría que Dios le revelara misterio? Levante su mano. ¿A cuánto les gustaría que Dios les revelara cosas? Cosas, sucesos, las cosas que ustedes perciben, las cosas que quieren ustedes tener. Pero para eso yo tengo que ahora renunciar a cosas naturales o las cosas de la vida que habitualmente nosotros estamos haciendo. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo no puedo estar orando y haciendo pan. O sea, lo puedo hacer. Pero no puedo estar orando y haciendo pan. O sea, yo tengo que apartarme y dejarme de que Él me ministre en mi corazón. ¿Se fija? Puedo yo hacerlo, ¿verdad? Pero yo tengo que apartarme, así como Cristo se apartaba y le revelaba a propósito en lo que Él tenía que hacer.
Por eso, vuelvo a insistir, el Espíritu quiere hablarnos, pero Él tiene su lenguaje, tiene su idioma. Y como tiene su lenguaje, su idioma, nosotros ahora tenemos que conocerlo. Es como cualquier idioma en la vida. Por eso Dios a veces no, quiere que le alabemos. Él no quiere que tú le ores, sino le alabes. Le puedas alabar, le puedas ministrar. Él necesita eso. ¿Cómo vas a poder entender que Él no quiere que tú le ores, que le adores? Indudablemente, si tú tienes una necesidad, vas a poner primero tu necesidad más importante que la adoración. Por eso aquí debemos buscar ese complemento para que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso hay momentos que el Espíritu te lleva a que simplemente adorar. El Espíritu Santo simplemente quiere que tú le adores, que le exprese, que prepares tu terreno, tu corazón. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu pueda venir algo extraordinario que se llama el mensaje del Espíritu. Ahora escuche, cuando nosotros tenemos el mensaje del Espíritu, de repente vamos a poder nosotros adorarle, alabarle y orar en su idioma. Eso es lo que queremos. Entonces, para eso necesitamos algo que es fundamental. Y lo voy a mencionar con esta palabra. Es ser menos yo y más espiritual. Para ser menos yo y más espiritual, lo que necesitamos se llama el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo me hace ser más espiritual y menos natural. Por eso el Espíritu, se fija, Él nos guía, nos lleva, nos habla, nos perfecciona a la luz de su palabra. Voy con dos textos más antes de concluir. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 27, mire, voy a leerlo 27 y 28. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender, mire, por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en los tiempos de Claudio. Se fija, el lenguaje del Espíritu estaba revelando un suceso que iba a acontecer en un tiempo futuro sobre lo que iba a acontecer. Se fija, el Espíritu está revelando. Y en Hechos 21, mire, en Hechos 21, versículos 10 y 11. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan, comido, habló largamente, dice, el alba. Y allí salió, dice la escritura. Mire, él estaba hablando en este texto, pero mire, lo que está hablando aquí, que él está abrazando, está hablando, está transmitiendo algo maravilloso. Y en este viaje que está haciendo Pablo, fíjese, en el versículo 10 y 11, que es también del capítulo 21, mire, en el capítulo 21, versículos 10 y 11, dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió en Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón que en este cinto le entregarán en manos de los gentiles. Se fija, mire cómo el Espíritu Santo está hablando. Y está hablando. Y está hablando por medio de su profeta.
le está hablando por medio de los apóstoles. ¿No es maravilloso cómo el Espíritu Santo habla? Por eso señalamos lo siguiente, para poder nosotros poder describir y entender, y ya voy concluyendo, lo maravilloso del Espíritu Santo, yo tengo que desear con todo mi corazón de que Él me hable. Hermano mío, Dios habla. Él sigue hablando. Él sigue hablando por la palabra, por su profeta, por los sucesos, por el sueño, por todo lo que ya mencioné. En segundo lugar, Él quiere hablar y quiere que su pueblo le entienda. Pero para que podamos nosotros entender el Espíritu Santo, yo necesito ser bautizado. O sea, en otras palabras, sumergido en su gloria, sumergido en su poder. En tercer lugar, Él quiere revelar su mensaje para este tiempo. Y como Él quiere revelar su mensaje para este tiempo, Él nos quiere guiar a nosotros. Por eso yo quiero orar al Señor que el Espíritu Santo nos pueda guiar de tal manera que nosotros podamos adorar, podamos alabar y la parte espiritual de nosotros pueda despertar. Porque sería hermoso que todos nosotros pudiéramos conocer lo que el Padre quiere revelarse y nos pudiera guiar hacia esa dirección correcta de lo que Él quiere hacer y de lo que nosotros no deberíamos hacer. Eso es lo que quiere el Espíritu. El Espíritu quiere ministrarnos. Él nos quiere hablar. Y ya he señalado cómo ha hablado. Por eso hoy oro al Padre para que la sensibilidad espiritual, eso pueda cambiar en usted. Para que la sensibilidad del Padre pueda pedirle al Señor, para que usted pueda entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer con usted, quiere hacer con su familia, quiere hacer con la ciudad, con una nación e incluso con el mundo. Y eso se llama sensibilidad espiritual. Entonces, el espíritu tiene un lenguaje, el mundo espiritual tiene un lenguaje. Sí, ya lo pudimos ver. Eso es lo que vamos a pedir ahora. Pídele al Señor que en medio de las situaciones que usted pueda estar percibiendo, pasando, usted pueda entender lo que está viviendo, usted pueda percibir que hay algo que Él quiere enseñarle, que hay algo que quiere Él revelarse, que lo que usted está viviendo, usted pueda conocer los misterios del Padre. Por eso oramos en esta tarde. Oramos para que el Espíritu Santo nos pueda ministrar a nuestro espíritu, para que Él nos pueda revelar su mensaje. Señor, aquí están tus hijos y tus hijas. Señor, desarrolla en ellos la sensibilidad espiritual para poder entender el mundo, ese mundo espiritual que se manifiesta y a veces toma nuestras vidas, pero nosotros no entendemos, no comprendemos, porque la humanidad ha crecido, nuestra alma ha crecido y nos hace que no entendamos lo que tú quieres decirnos. Glorifícate, Señor, háblale en esta noche a alguno. Háblale en los sucesos que están viviendo. Algunos pueden estar viviendo, Señor, situaciones, pero esas situaciones le va a transferir para algo mayor. Señor, el Espíritu Santo puede hablarle a alguien por un evento personal, pero lo está formando, lo está preparando para algo mayor. Y Señor, que él pueda aprender, captar este momento y esta idea. Señor, nos escribiste a través de tu palabra que el Espíritu de gloria
nos iba a guiar a toda verdad, a toda justicia. Glorifícate, Señor, en esta hora. Háblale al Señor a través de sueños. Háblale, Señor, a través de códigos. Háblale, Señor, y bautiza a tus hijos para que el don, Señor, ese don de acercamiento espiritual se manifieste para estos tiempos. Señor, yo levanto mis manos en esta tarde. Señor, haz que ese suceso, esa situación, incluso puede ser una enfermedad, puede ser un problema, puede ser una dificultad, puede ser un drama, puede ser, Señor, una situación que tú le estás hablando a alguien, pero no lo logra codificar y lo está viendo más un problema que un lenguaje. No lo está viendo, Señor, como algo que le estás hablando. Por eso el Espíritu necesita, nuestro Espíritu necesita que sean bautizados para poder entender y comprender esa revelación y esos misterios que tú revelas a nuestro espíritu para poder comprender las cosas espirituales, valga la redundancia, es que estoy usando ese término, Señor. Por eso toma dominio el corazón de cada uno de tus hijos, que haya hambre de buscar, Señor, lo sobrenatural, que haya hambre de buscar, Señor, respuesta, Señor, en aquellas cosas que para nosotros es imposible. Te glorifico, Padre, y doy gracias, Señor, por esta palabra. Señor, haznos menos natural y más espiritual. Señor, bendice a todos los que estuvieron en esta tarde enseñándole para que ellos sean más espiritual, porque cuando sean más espiritual, nunca verán los sucesos, las cosas como una locura, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque indudablemente le va a parecer locura. Pero el hombre espiritual discierne, el hombre espiritual codifica lo que es de ti. Doy gracias, Señor, por los méritos de Cristo. Amén y amén.